Los conocimos en la fiesta del puerto. Fuimos a los toros y a Cam eso no le gusta, entonces él pensó quedarse en casa. Yo ese día no iba a ir y dije, bueno, pues salir un rato. Y estando en los toros, en la barrera, me veo que una chica entra. Uno de sus amigos me dijo, ¿a que no te atreves a salir a la plaza de toros y esperar hasta que salga el toro y tal? Y me salí con él y ya salió el toro y yo pensaba, este tonto no se mete, y ya se ve que pensó lo mismo, y justo cuando el amigo me empujó, él llegó y me cayó encima de él. Se cae encima mío, me chafa el pie, yo iba con chanclas y vamos, me acordé ese día de su familia y O sea, que lo conocí porque le chapé. La primera cita, quedamos dos grupos distintos para ir a la discoteca Las Ánimas. A ver, yo sabía que ese día iba a pasar algo, ¿no? Me voy a tomar un cubatito para darme así un poco de ánimo, porque todo esto me da una vergüenza. Y luego me tomé otro, y otro, y otro, y al final casi me acabé la botella. Se pilló un ciego del copón, luego me lo contó, pero vamos, se le notaba que estaba súper ciega. Me dijo, vuelvo en un rato, se fue para adentro. Cuando la veo que vuelve con la rodilla ensangrentada, yo creo que has hecho. Me acabé cayendo también por las escaleras, o sea, un desastre total. El día a día con Sam es muy fácil, es muy parecida a mí, tenemos casi los mismos hábitos. Cam es una persona súper divertida y siempre me estoy riendo con él, siempre está haciendo el payaso, yo también, de repente empezamos a cantar, a bailar. Ver pelis, salir a pasear, a cenar, es muy fácil vivir con ella. La verdad es que nos llevamos muy bien, es que somos muy iguales de carácter. Es súper desordenado y yo también, entonces bueno, tampoco me puedo quejar porque soy igual. Así que eso sí, tenemos un don para desordenar la casa, la ordenamos y al día siguiente está horrible. Y aparte de que es encantador, ya va a hacer 4 años que tenemos a Luffy también, es una parte importante de nuestro día a día. No tenemos ningún problema cuando no lo baja ella, lo bajo yo. Luffy es muy cómodo y me encanta estar con él. El día de la boda me lo imagino feliz, o sea, que todo el mundo disfrute. Y que a pesar de todo lo que ha pasado, pues podamos disfrutar mucho, que haya mucha friquería, porque sabéis que yo me quería casar disfrazada, pero tengo aquí al romántico que no me ha dejado. Y pasándonoslo bien, que nos lo merecemos, después de lo que ha pasado. Entonces espero que sea una boda muy friki y muy diferente y nos lo pasemos muy bien. Bueno, pues nada, decirte, cariño, que muchas gracias por toda tu positividad. Sin ti esto no habría sido posible porque sabes que yo he tenido muchos bajones y tú me has dado esa fuerza que tienes siempre y me has animado. Ha salido todo bien, todo lo que yo te decía, que confiaba que iba a salir todo bien. Supongo que estaremos todos aquí riéndonos o con un oh. Me has puesto el vídeo ese de Harry Potter y me has dicho que hasta que en los momentos malos hay que tener alegrías, así que gracias a ti hoy estamos aquí y somos marido y mujer. Siempre confíes en mí como has confiado cuando te decía que iba a salir todo bien. Te quiero. Deciros a todos que muchas gracias por venir. Sabemos que han sido momentos muy difíciles y por eso lo valoramos el triple. Y nada, no podemos estar más contentos de que nos hayáis acompañado hoy. Una última cosa, que sepáis que nos hemos hecho la prueba del PCR y hemos dado positivo. Así que enhorabuena a los que los hayáis cogido. Era broma, ¿eh?